Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. La clase de hoy, que es la clase 9 de la semana 10, vamos a hablar respecto de diseños de investigación. ¿Qué son los diseños de investigación? Un diseño de investigación es básicamente al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Estos diseños son claramente muy definidos y acotados respecto de los objetivos de la investigación. El diseño se desprende de la perspectiva teórica a la base, es decir, del paradigma desde el cual se está investigando. Se desprende de la pregunta de investigación, el alcance de esta investigación dada la pregunta y los objetivos de investigación. Y los objetivos de investigación. Todo esto da como consecuencia el diseño. Y el diseño debe ser concebido, pensado cuidadosamente. Y si esto es así, el producto final de un estudio, es decir, los resultados de este estudio, tienen mayor probabilidad de generar conocimiento válido, transferible, aceptado por la comunidad científica. Y por lo tanto, no es baladí, no es menor el diseño que vamos a elegir, y por eso es necesario seleccionar el tipo de diseño adecuado dado mi investigación, mi paradigma, las hipótesis, los objetivos y el alcance de investigación. ¿Vale? Respecto de esto, existen dos grandes líneas que podríamos entender como que son los elementos centrales de la investigación. Perdón, dos tipos centrales de diseños de investigación. Podríamos decir de que existen dos como estamos hablando desde los diseños cuantitativos. Existen dos diseños posibles, los experimentales y los no experimentales. Vamos a partir en esta clase con los experimentales. ¿Por qué? Porque los otros surgen cuando los otros surgen en contraposición a la creencia de que todo es controlable dentro de un laboratorio, y los no experimentales tienden a trabajar en contextos naturales, ¿ya? Aun cuando los experimentales hay algunos que se pueden aplicar en contextos naturales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los experimentales y los no experimentales? Es que los experimentales se administran estímulos o se realizan tratamientos o intervenciones que manipulan una variable del modelo, ¿vale? Es una situación controlada en la cual se manipula de manera intencional una o más variables independientes, es decir, causas, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, es decir, efectos. Un experimento se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes para analizar sus consecuencias, ¿vale? Dentro de una situación de control para el investigador. Es decir, yo intento controlar todas las variables y dejo solo que se expresen aquellas variables que a mí me interesan. Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer un posible efecto de una causa que se manipula. Esta relación causa-efecto es lo que se intenta probar mediante los diseños experimentales, ¿vale? Y es una manipulación intencional de una o más variables independientes, ¿vale? Requisitos para un experimento. El primero es que la manipulación
de uno o más variables independientes es intencional. Es decir, yo quiero manipular esta variable para ver cómo se comporta esta otra variable dada la manipulación de esta variable. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo controlo para que solo sea manipulada esa. El segundo elemento es que el experimento está realizado para medir el efecto que la variable independiente, la causa, tiene sobre la variable dependiente. Es para medir la relación de esta variable como causa de esta otra variable. El control o la validez, tercer elemento, el control o la validez interna de la situación experimental tiene que ver con que una o más variables hacen variar a las dependientes, pero esa una o más están controladas por el investigador. Y la variación de estas últimas, las de las dependientes, se debe a la manipulación de las primeras y no a otros efectos, factores o causas que pueden estar interviniendo en este fenómeno. ¿Cómo se logra? Mediante dos elementos. Varios grupos de comparación, dos como mínimo, en donde en uno tengo realizo el experimento y en el otro no lo realizo, y me sirve por lo tanto de control para ver cómo cambia naturalmente. Y la equivalencia de los grupos en todos, excepto en la manipulación de las variables que yo voy a manipular. Y esta equivalencia de los grupos puede estar dada por el azar o por el emparejamiento. Busco a sujetos que tengan las mismas características en uno y en otro grupo, y en un grupo aplico esta manipulación y en el otro no. ¿Vale? Un emparejamiento podría ser, por ejemplo, en un grupo tengo una mujer, 35 años, madre de 2, cuando fue madre adolescente, de cierta situación económica, de cierta cantidad de estudios. Por lo tanto, tengo que emparejarla con otra mujer con esas características en el otro grupo. Entonces yo voy a poder controlar esas características, porque va a estar presente ese tipo de sujeto en los dos grupos. ¿Vale? Dentro de los diseños experimentales existen tres tipos de diseños experimentales: el preexperimento, el experimento puro y el cuasi experimento. El primero son los preexperimentos y se llama así porque su grado de control es mínimo. Y normalmente se considera que los preexperimentos tienden a ser errores en el diseño. ¿Vale? Por ejemplo, el estudio de caso con una sola medición. Por ejemplo, yo quiero ver qué tanto afecta el tabaco en la salud de los sujetos, y lo único que hago es medir después de haberse fumado una cajetilla a todos los sujetos. No tengo cómo saberlo. ¿Cuál fue el impacto? Porque no tengo un antes y no tengo un elemento comparativo. Y otra posibilidad es un diseño pre y post. Es decir, se hace una medición antes de la manipulación de la variable y un elemento post la manipulación de esa variable, pero solamente en un solo grupo. Por lo tanto, todos, por ejemplo, vale, un ejemplo muy cotidiano. Yo tengo un grupo de amigos que son 10 amigos y mido su función hepática antes del 18 de septiembre. Es decir, lo mido el 15 de septiembre. Y luego los invito a todos al mismo carrete. Y luego hago una medición de su función hepática después del 18 de septiembre. Es decir, el 22 de septiembre. Pero solamente se lo hago a ellos. ¿Cuál es el problema de eso?
que no sé cuáles son los elementos que van a afectar esa conformación. Porque perfectamente puede haber algo que esté alterando esos resultados. Por ejemplo, hay gente que es vegetariana, o sea, hay gente que no come carne y otra que sí come carne. Pero todos toman la misma cantidad de alcohol. Entonces, si yo no controlo lo que comen, su función hepática puede estar fallando. De la misma forma o más. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero plantear? De que esto es un error metodológico porque no se controlan necesariamente las variables que se deben controlar para poder señalar que el efecto en la función hepática es del alcohol y no de otro elemento. ¿Vale? Para eso necesito un grupo de comparación. Y un error, un preexperimento, sería un diseño pre y post prueba solamente con un grupo, o un estudio de caso con una sola medición, en donde puedo tener 2 o 3 grupos, pero no tengo una medición previa. ¿Vale? Básicamente, los dos diseños preexperimentales no son adecuados para el establecimiento de relaciones causales porque se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna que tienen este tipo de diseños. Por otro lado están los experimentos puros. Un experimento puro son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Grupo de comparación, es decir, a un grupo realizo la manipulación de la variable y en el otro no. Y la equivalencia de los grupos. Y esa equivalencia puede estar dada por el azar o puede estar dada por el emparejamiento. Estos diseños llegan a incluir una o más variables independientes y una o más dependientes. Pueden ser, el más clásico son dos variables, una independiente, una dependiente. Pero la complejidad de este diseño puede llevarnos a realizar, a verificar varias variables. Y cada una de esas variables con varias opciones. O sea, por ejemplo, podemos tener sexo como una variable, pero también podríamos tener rango etario, también podríamos tener ciudad de origen, y todas esas son variables independientes para ver cómo se comporta, no sé, la preferencia política. Entonces, podríamos tener un diseño mucho más complejo, pero con esta lógica de experimento puro y de una u otra forma, yo voy probando en este diseño cómo yo voy a realizar esta manipulación. ¿Ya? Estos diseños, asimismo, pueden utilizar prepruebas y postpruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Desde luego, no todos los diseños experimentales puros utilizan preprueba, aunque la postprueba sí es necesaria para determinar los efectos de las condiciones experimentales. Muchas veces se generan líneas bases mediante conocimientos ya adquiridos. Pero para eso hay que tener una muy buena revisión de la literatura para poder identificar cuáles son esos niveles en los cuales se están planteando como una línea base sobre la cual comparar, ¿vale? Y los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. Y la razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento, es decir, son grupos naturales. Un ejemplo sencillo de entender. Cuando yo quiero probar una nueva metodología para ver cómo afecta en el aprendizaje de los chicos, por ejemplo, en la lectoescritura, yo no puedo separar los cursos. Podría separarlos, pero sería una situación muy artificiosa. En cambio, lo que se puede realizar es compararlos
cursos de un colegio, en donde en uno se realiza una metodología y en el otro se realiza la otra, pero tengo que, primero, intentar controlar todos los otros elementos, es decir, que tengan los mismos profesores, que el profesor en la asignatura sea el mismo, que aplique ambas metodologías, uno en un curso, otra en el otro, pero no tengo la posibilidad de modificar los grupos porque a esos grupos no llegaron para el experimento en específico, sino que son cursos ya conformados desde antes. Y normalmente, cuando se prueban elementos en psicología educativa o psicología educacional y se realizan con diseños experimentales, se realizan cuasi experimentos porque los grupos ya estaban definidos desde antes y no modifico los grupos, sí modifico todas las otras variables. ¿Por qué es distinto? Porque está comprobado que la sinergia de los grupos difiere unos de otros y muchos procesos pueden deberse a la sinergia que tienen estos grupos. Un grupo, o sea, varias de ustedes son profesoras y profesores y pueden darse cuenta de que hay algunos grupos que son más rápidos, otros son más simpáticos, otros son más pesados, otros son más estudiosos, menos estudiosos, pero que se da por la dinámica que se genera al interior de los grupos. Y eso no tenemos cómo controlarlo, por lo tanto se asume elementos cuasi experimentales en el diseño. En el PPT pueden revisar los distintos pasos de los diseños experimentales y que son pasos súper claros respecto de qué es lo que hay que hacer para desarrollar un experimento. Pero aquí no me voy a detener grandemente porque claramente cuando ustedes diseñen un experimento, deben seguirlos uno a uno estos pasos, pero están contenidos en el PPT, que lo pueden revisar. Por otro lado, esos eran los diseños experimentales. Por lo tanto, en resumen, los diseños experimentales tienen 3 tipos de experimentos, 3 tipos de posibles diseños, que están los preexperimentales, están los cuasi experimentales y están los experimentos puros. Los experimentos puros tienen que ver con la confiabilidad y la validez del diseño mediante los grupos de comparación y la asignación al azar de los grupos en la manipulación de la variable. En cambio, en los preexperimentos, alguna de estas situaciones falla, sea en la conformación de los grupos, o sea en la medición de las variables de los distintos elementos, por lo tanto, no hay elementos para comparar. Y los cuasi experimentos, ¿en qué se diferencia de los experimentos puros? En la conformación de los grupos, que es básicamente no están asignados al azar, por lo tanto no son grupos equivalentes. ¿Por qué? Porque hay elementos que los hacen no equivalentes aun cuando, por ejemplo, sean todos del mismo año, con la misma educación, con el mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento que no puedes controlar, que es el grupo natural, como por ejemplo la sinergia que se otorga que se da al interior de ese grupo. Esos son los diseños experimentales. Dentro de los diseños no experimentales, podemos encontrar de 2 tipos. Los diseños transeccionales y los diseños longitudinales. ¿En qué se diferencian los diseños no experimentales de los experimentales? Es que la investigación se realiza sin manipular deliberadamente la variable. Es decir, se trata de un estudio en los que no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos, tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. ¿Vale? Mientras que los diseños experimentales se construye una realidad mediante la situación experimental, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. Eso. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables, ni se puede influir en ellas.
porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Un ejemplo para diferenciar entre un experimento y un no experimento, es que en un experimento yo voy a hacer enojar a una persona y observar cómo se comporta. Mientras que en un no experimento, yo voy a esperar que se enoje por algo y voy a observar las reacciones. Pero no voy a manipular su enojo. No la voy a hacer enojar, sino que voy a esperar a observar su enojo de forma natural. ¿Sí? Y como les decía, existen dos tipos de diseño dentro de los diseños no experimentales: el transeccional y el longitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre el transeccional y el longitudinal? Es que el transeccional es en un momento dado y no hay una nueva toma de muestra. Es como una foto. En cambio, el longitudinal se sacan varias fotos a lo largo del tiempo para ver cómo evoluciona un proceso. Podríamos decir que el diseño transeccional es una foto y el diseño longitudinal es una película de cine. Entonces son muchas fotos que podemos ver el movimiento de algo. ¿Ya? Y dentro de los diseños transeccionales va a depender de su propósito el tipo de investigación que yo voy a realizar y el tipo de diseño que voy a plantear. Por un lado están los diseños transeccionales exploratorios, que tienen que ver con el comenzar a observar una variable o un conjunto de variables en una comunidad o un contexto determinado. En los diseños transeccionales descriptivos ya está definida esa variable, pero lo que ando buscando es poder determinar niveles o modalidades que tome esa variable en una población específica. Y los diseños transeccionales correlacionales causales entre comillas, describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces solamente se pueden buscar esas asociaciones y en otras se pueden buscar ciertos niveles de causalidad o de explicación de una variable mediante otras. ¿Vale? Mientras que en los diseños longitudinales tenemos por lo menos 3 tipos de diseño. Está el diseño de tendencia, que es básicamente mediciones sucesivas sobre una cierta población en general. Es decir, por ejemplo, yo a los habitantes de Casablanca voy a aplicar una encuesta a todos los habitantes de Casablanca, a una muestra representativa de los estudiantes de Casablanca, o sea, de los habitantes de Casablanca, en varios años consecutivos. Pero no necesariamente es la misma gente, sino que su característica es la similar, que son habitantes de Casablanca, o son habitantes de Valdivia, o whatever. Básicamente es la población a la cual se mide mediante una muestra representativa de esa población, ¿vale? Entonces, una población se ve cómo esa población cambia. Podríamos decir que un censo... No, miento. La CACEN, la encuesta CACEN. La encuesta CACEN de caracterización socioeconómica nacional es una encuesta que se toma en una muestra representativa de que cumplen ciertas características sociales para entregar resultados aproximados respecto de cómo se va comportando la población. Ese es el diseño de tendencia. Otro tipo de diseño longitudinal es el diseño de evolución de grupos o un diseño longitudinal de cohorte. Es decir, se va a examinar no a la población, sino que un segmento de la población específico que se da como por generaciones. Por ejemplo, la encuesta de juventud. La encuesta de juventud es una encuesta por cohorte, porque
Se realiza cada cierta cantidad de años, si no me equivoco es cada 2 o 3, 2. Pero se analizan las mismas cohortes en su evolución a través del tiempo y en la comparación de cohortes entre mediciones. Por ejemplo, los chicos que tenían entre 12 y 14 años en el año 2000 fueron encuestados como cohorte, como generación, en una muestra representativa de esa generación, el año 2000, luego el año 2002, pero ya no estaban entre 14 y 16, sino que estaban entre 16 y 18, el año 2004 ya no estaban entre 2000, y así van avanzando. Entonces se va siguiendo esa generación como va avanzando, pero los de 14 a 16 del año 2000 los puedo comparar con los de 14 a 16 del año 2008 y hacer comparaciones entre ellos. Entonces, básicamente, sigo una cohorte que puede ser una cohorte y su comportamiento, y puedo seguir a otras cohortes y su comportamiento en una encuesta establecida, por ejemplo, la encuesta juventud. Otra posibilidad es que ciertas cohortes vivan situaciones extraordinarias o situaciones peculiares que yo quiero seguir para ver su evolución, como por ejemplo, hay estudios que plantean que hay ciertas edades críticas que definen tu identidad y esas edades, si ocurren situaciones importantes a nivel mundial, pueden afectar en la conformación de tu identidad, de tu percepción del mundo. Que eso es como la teoría de las ideas de los elementos críticos en la... No me acuerdo cómo se llama esa teoría, pero Cavalli estudia eso. Entonces, claro, por ejemplo, todos los que en nuestra juventud vivimos las Torres Gemelas y el atentado a las Torres Gemelas, tenemos un elemento que marca y nos pueden seguir. Pero claro, la juventud que vivió la Segunda Guerra Mundial, que es un evento planetario que marca de una u otra forma, o aquellos que en su juventud vivieron el golpe de Estado en Chile. Entonces, de una u otra forma, tú puedes ver las consecuencias de un evento siguiendo la cohorte a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y los diseños de panel básicamente son similares a los anteriores, pero con una diferencia que son exactamente los mismos casos. O sea, yo sigo a grupos de personas específicas en su comportamiento a través del tiempo. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno de cada uno de estos diseños? En el diseño experimental, lo bueno es que se necesitan pocos casos, porque la validez está dada por el diseño. Necesitas pocos casos, pero a la vez necesitas varias tomas de muestra o tiempos de aplicación de los instrumentos. Por lo tanto, puede ser caro en el sentido, o sea, es práctico porque va sobre elementos puntuales y las mediciones pueden ser cortas, porque básicamente uno está manipulando la realidad en la situación experimental. ¿Qué es lo malo? Es que hay algunos autores que plantean que es imposible situar la situación experimental en una situación real. Es decir, no todo lo que pasa en el experimento se va a comportar de la misma forma en la realidad objetiva, o sea, en la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad es mucho más compleja y tiene muchas más variables asociadas que lo que puedes manipular en un diseño experimental, en una situación experimental. Lo bueno y lo malo de lo transaccional. Lo bueno es que es muy rápido, muy corto. Tú tomas una muestra en un punto y esa muestra se diseña para que sea
lo más representativa posible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo malo? Es que no ves la evolución de los procesos, sino que puedes ver asociaciones. No puedes buscar causalidad. Pero es una investigación relativamente estable, relativamente barata, porque necesitas aplicar a lo mejor una gran cantidad de encuestas, pero a un bajo costo, a diferencia de lo experimental, que necesitas que sean exactamente las mismas personas y tenerlas durante o sea, manipular a esos mismos sujetos, no personas, sujetos de investigación. Los experimentos longitudinales son mucho mejores que los experimentos transaccionales. Mucho mejores. ¿Por qué? Porque ves la foto, pero también ves el proceso. ¿Qué es lo malo? Es que son profundamente caros. Porque son, en el mejor de los casos, un diseño de tendencia que se ve una población sobre el mismo fenómeno, con los mismos instrumentos para que sean comparables, pero son muchos transaccionales, por lo tanto se te vuelve más caro. Y en el diseño de panel es como el diseño experimental, pero a un nivel macro, y siguiendo los mismos sujetos, por lo tanto se te vuelve muy caro, porque tienes que perseguir a los sujetos, o sea, no perseguir, pero sí hacerle un seguimiento a esos sujetos para que cada vez que tú vayas a hacer esta investigación, este sujeto conteste, y te conteste los elementos. Entonces, tenemos 3 tipos de diseño cuantitativos, los diseños experimentales, tenemos más tipos de diseño, tenemos 2 grandes tipos de diseño, los experimentales y los no experimentales. Dentro de los experimentales tenemos los 3 tipos de diseños, los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi experimentos, y dentro de los no experimentales tenemos 2 grandes líneas, el estudio transeccional y los estudios longitudinales, y dentro de los estudios longitudinales tenemos los diseños de tendencia, los diseños de evolución de cohorte y los diseños de panel, que es el seguimiento específico de los sujetos durante un tiempo para ver la evolución de una variable que se da naturalmente en los sujetos. Eso. Cada vez que ustedes diseñen y planifiquen una investigación, ustedes tendrán que elegir alguno de estos tipos de diseño, ya que esto es lo que asegura que las cosas sean válidas. ¿Vale? Bueno, y eso, sí, que básicamente no es que yo haga lo que yo quiera, sino que de una u otra forma está determinado por la comunidad científica, que esto es como lo que se puede hacer, que tiene cierta coherencia metodológica, y a la vez el diseño elegido tiene que ver con su investigación en particular. Si mi pregunta es causal, tengo que ir a diseños que puedan probar la causalidad. Si mi pregunta es exploratoria, tengo que ir a diseños que sean exploratorios y no causales. ¿Por qué? Porque va a depender de mi investigación, de mi pregunta de investigación, de las hipótesis que yo tenga o no tenga, los objetivos y el alcance de la investigación, qué es lo que yo puedo y debo hacer. Los diseños están dados posteriormente a lo antes mencionado. El diseño es la consecuencia de eso. Así que eso, buena suerte con sus diseños y nos vemos en un próximo bloque respecto de Investigando con Gonzalo.